Las células madre son tratamientos para regenerar o recuperar la función perdida de algún órgano, en este caso, pues la diabetes tipo 2 o tipo 1 para regenerar ese páncreas. Es una opción o una rama de la medicina para recuperar ese daño que no es posible lograr a través de los tratamientos actuales o convencionales de la medicina, y es algo que le interesa a mucha gente que tiene diabetes tipo 1, pero también con diabetes tipo 2. Y para regenerar ese páncreas y normalizar esa producción de insulina que es clave para revertir por completo la diabetes tipo 2, hay que lograr eso, que a veces la medicina, insisto, no te puede ayudar para lograr eso, para que el tratamiento de regenerar ese páncreas y normalices o recuperes esas células beta y que puedas producir insulina en cantidades suficientes. Es necesario tres cosas desde mi punto de vista. Número uno, que sí tengas células madre con la capacidad de generar ese páncreas. Número dos, que tengas factores de crecimiento activos. Ya lo comentamos en el video pasado. Las células madre por sí solas no van a funcionar y no van a hacer nada. Requieren de un estímulo y requieren de un medio interno, todo tu organismo y toda tu salud metabólica, que sea un terreno fértil para que esas células madre puedan activarse. Entonces, desde mi punto de vista, esos son los tres puntos que al menos tienes que cumplir para que puedas regenerar ese páncreas. Creo que este es el mejor camino a seguir si quieren conseguir buenos resultados, porque la verdad es que los tratamientos con células madre tienen una efectividad bastante bajo. Como yo veo la cosa, es porque únicamente quieren reemplazar células madre sin poner mucho hincapié, mucho énfasis en los otros dos puntos que te comento: factores de crecimiento y mejorar el medio interno. Las células madre no son milagrosas, por sí solas no te van a curar todo, por supuesto, pero creo que hay potencial, y que más adelante te voy a exponer lo que yo pienso que le puede funcionar a alguien con diabetes tipo 1 y a alguien con diabetes tipo 2, porque son contextos diferentes y situaciones un poco diferentes. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y me encuentro en la ciudad de Tijuana, Baja California, y te saludo hoy sábado 28 de octubre. Aquí son las 9 de la mañana, mi hora local. Y primero que nada, permíteme invitarte, si estás interesado en el reto de 21 días para revertir la diabetes tipo 2, que iniciamos este 15 de enero del 2024, para acompañarte paso a paso de los puntos que creo que son los más importantes o que te van a dar el mejor resultado para que logres revertir esa diabetes. Te vamos a acompañar yo mismo y todo el equipo de Sugar Care en este procedimiento. Vamos a incluir una guía de alimentación o un menú de 21 días para que aprendas a comer y aclares algunas dudas, guías sobre el ayuno intermitente. Vamos a abrir un grupo de WhatsApp para mantener la conversación, dudas y preguntas, y por supuesto sesiones en vivo diarios de 1 hora. Si no te puedes conectar en ese momento, no pasa nada. Puedes ver el video diferido que te lo vamos a estar compartiendo. Si estás interesado en esto, llama o manda un mensaje al teléfono del consultorio 663-127-7541. Si llamas o marcas desde otro país que no sea México, hay que agregar el signo de más 52 más 52 y luego el número del consultorio para que entre la llamada o entre el mensaje y te registres. Iniciamos este 15 de enero del 2024, reto en línea de 21 días. Entonces, número uno, ¿cómo se regenera el páncreas? Lo más importante, y ya lo hemos comentado muchas veces, tienes que buscar cuál es la causa que está afectando ese páncreas. Si la causa es una mala alimentación, pues entonces es eso lo que tienes que hacer. Si la causa es inflamación, entonces en eso te tienes que abocar. Si la causa es una resistencia extrema a la insulina y que tu páncreas termina agotado o destruido, por así decirlo, entonces es eso lo que tienes que realizar. Todo va a depender de la causa. Pero antes de eso, vamos a ir un poquito más profundo todavía. Aparte de la causa, hay que ver cuánto páncreas tienes, porque puede ser que soluciones la resistencia, soluciones la inflamación, soluciones la dieta, pero si no hay páncreas que regenerar
Y por páncreas me refiero a las células beta que producen insulina, ¿no? Porque páncreas también produce otras hormonas y otras sustancias. Aquí estamos enfocados en esto, en las células beta que producen insulina. Si no hay células beta, entonces ahí es lo primero que tienes que realizar. Porque por más que reviertas la dieta, la resistencia, la inflamación, etcétera, etcétera, quites medicamentos, si no hay materia prima con la que trabajar, no vas a poder restablecer esa función pancreática. Entonces, esto es lo primerito. Conoce tu reserva pancreática. ¿Cómo lo puedes hacer? El péptido C es una muestra de sangre y es una medición que puedes realizar. Si ese péptido C dice que tienes 2.0, por ejemplo, tu páncreas produce insulina y seguramente hay reserva. Si ese péptido C sale bajo 0.2, 0.3, tienes reserva pancreática que no está produciendo insulina en cantidades suficientes. Ese ya es otro tema. Aquí se trata de ver, ¿hay o no hay reserva pancreática? Porque si sí hay, entonces tienes materia prima con qué trabajar. Y si no hay, no hay materia prima y ya el tratamiento va cambiando. Si no hay reserva pancreática, si no hay células beta, es esto lo primero que tienes que restablecer mediante un protocolo de células madre. Si sí hay células beta, si hay reserva, pero hay poquito, entonces es esto lo que tienes que hacer, activar o estimular eso que ya tienes ahí y mejorar tu medio interno, que es un protocolo diferente, que también las células madre tienen su potencial. Entonces, ¿cómo estimas de forma indirecta, se podrá decir, tu reserva pancreática con el péptido C? Es una muestra de sangre. Si es 0, 0.0, 0.01, 0.02, no hay reserva pancreática. Por más que cambies la dieta, el ayuno, va a ser muy difícil que puedas restablecer esa función pancreática. Y el otro punto es el índice OMA beta, no índice de resistencia, índice OMA beta. Si ese índice OMA beta sale normal o ligeramente inferior, tienes reserva pancreática, tienes materia con que trabajar. Si ese índice OMA sale muy bajo, entonces no hay reserva pancreática y lo que tienes que restablecer es la cantidad de esas células madre que produzcan insulina. Alguien que no tiene péptido C 0.0 o el OMA beta 0 muy bajo, no hay reserva pancreática. Ahora, no hay un valor a partir del cual podamos decir que eres candidato a esto o aquello. No es como que sí o no, pero te va a dar un punto de partida muy importante. Si esos valores son muy bajos, es posible que tengas que regenerar tu páncreas de una forma diferente a alguien que sí tiene reserva pancreática. Esto es lo que te trato de decir. En otras palabras, entre más bajo estén estos valores, eres más candidato a un protocolo de regenerar ese páncreas, a un protocolo de células madre. Pero es un poco diferente, que ahorita vamos a ir aclarando este punto. La única diferencia o la única distinción que yo confirmaría antes de afirmar esto es que no tengas agotamiento pancreático. Te voy a dar un ejemplo. Hay personas que tienen diabetes tipo 2 y que por 2, 3 años o a veces más no se cuidan o tomaron medicamentos como glipizida, glibenclamida, por ejemplo, que destruyó totalmente su páncreas y que usan insulina y que se hacen un péptido C y sale cero. Y en esos casos entra la sospecha, a ver, es una diabetes tipo 1, ese páncreas ya, pues ya ni modo, ya no funciona y tiene que usar insulina de por vida y resulta, y me ha llevado sorpresas, que de repente a los 6 meses, 8 o hasta un año, ese páncreas se reactiva. Esto quiere decir que aunque el péptido C salga muy bajo y el índice OMA beta salga muy bajo, no podemos asegurar que tampoco tenga células. Por eso les he dicho muchas veces, aunque salgan muy bajitos esos valores, no tiren la toalla, porque yo me he llevado sorpresas, que de repente esas células beta se activan, empiezan a funcionar y empiezan a producir insulina, y cuando eso sucede, lógicamente,
estos pacientes dejan de usar insulina. Entonces, esto es lo único que yo aclararía. Si el péptido C sale muy bajo y el índice OMA beta sale muy bajo, yo pensaría que no hay reserva a menos de que esas células estén dormidas, cosa que el tiempo nos dirá, ¿no? Claro que si una persona se hace las mediciones, sale muy bajo. Doctor, tengo año y medio haciendo dieta, ayuno, esto, y nomás no, ok, pues ya no es agotamiento pancreático, porque el agotamiento pancreático se revierte en meses. Si ya pasaron muchos meses y no se ha revertido, quiere decir que efectivamente no hay células. Entonces, el agotamiento pancreático es algo que yo buscaría intencionadamente porque esto me va a diferenciar qué tipo de protocolo es. Recordando un poco, se necesitan 3 cosas para regenerar el páncreas: que tengamos células beta o células madre que produzcan insulina. 1, si no hay nada de esto, entonces esto es lo que hay que repoblar. Y no hay otra forma de hacerlo más que con medicina regenerativa. El segundo punto, factores de crecimiento. Para esto, si no hay algo que esté estimulando esas células beta, también existe un protocolo de células madre, pero que es un poquito diferente al anterior. Y el número 3, que si hay reserva pancreática, tienes tu péptido C normal o alto, tienes un OMA beta que está ahí cercano al rango normal, tienes el azúcar alta, esto significa que si hay reserva y si hay factores de crecimiento, porque esas células están ahí, número 1, y número 2, están produciendo insulina. De tal forma que tú puedes estimar, porque no hay una medida directa, puedes estimar tu reserva pancreática y tus factores de crecimiento a través del péptido C, insulina sérica y el OMA beta. Si sí tienes esas 3 cosas, entonces tú tienes células madre del páncreas y tienes células beta y están activas, o sea, tienen factores que los están estimulando. Que no te ha bajado el azúcar son problemas del medio interno. Entonces, desde ahí ya vamos diferenciando qué es lo que te va a servir. Si hay reserva pancreática, entonces no requieres un protocolo para regenerar ese páncreas porque ahí está, no está destruido, ahí lo tienes, simplemente que no están activos mediante factores de crecimiento, que también hay tratamientos para eso, o mejorando tu medio interno. El medio interno es todo tu organismo, es toda tu salud metabólica. Tu medio interno es la cantidad de proteínas, aminoácidos, hemoglobina, azúcar, colesterol, ácido úrico, toxinas, urea, cuántos medicamentos tienes, tu dieta, tu ayuno, tu microbiota, tu inflamación, todo eso es el medio interno. Porque puedes tener células madre, sí, o te las puedes aplicar, puedes tener factores de crecimiento, sí, o te los puedes aplicar, pero si el medio interno no es propicio, está totalmente descontrolado, entonces no va a funcionar. Por más células madre que te pongas, no va a funcionar. Y esto es lo más común y que seguramente muchos de ustedes están viviendo y que me gustaría que lo pensaran de esta forma. Hay muchas personas que revierten la diabetes tipo 2 únicamente con la dieta, el ayuno, mejorando el colesterol, bajando los medicamentos, las vitaminas, mejorando la calidad del sueño, ejercicio, porque controlan su medio interno o mejoran su medio interno. Y al mejorar ese medio interno, las células beta que ahí tienes, tus células madre del páncreas que ahí tienes, porque todos tenemos, todos los adultos tenemos, bueno, también niños, por supuesto, tenemos células madre, pero a veces con lo que nosotros estamos haciendo, no las activamos. Y la gente con diabetes tipo 2 principalmente, sí tiene reserva pancreática, sí tienen células madre, solo que el medio interno no es lo más favorable. Parte de mejorar este medio interno que a veces se nos olvida o no le damos la importancia es la inflamación. Esa inflamación crónica que a veces es difícil medir a través de estudios de laboratorio. La inflamación crónica puede ir muy alto o muy bajito. Muy alto, lupus, artritis reumatoide, cualquier enfermedad autoinmune
que una vasculitis, por ejemplo, que te afecta a todo tu organismo. Son enfermedades sistémicas que afectan todo. Y si tienes demasiada inflamación, pues entonces, aparte de revertir esa diabetes, con lo que ya comentamos, requieres un protocolo antiinflamatorio. Y hay gente que tiene alguna forma especial de inflamación, que es la diabetes tipo LADA, por ejemplo, en la cual se producen anticuerpos contra ese páncreas. ¿A qué voy con esto? ¿Puedes recibir células madre? Sí. ¿Factores de crecimiento? Sí. ¿Mejorar tu medio interno? Sí. Pero si hay algo autoinmune o inflamatorio que destruye ese páncreas, entonces no te va a servir. Y esto nos regresa al primer punto. El primer punto es, ¿qué te está afectando ese páncreas? Entonces, número uno, si vas a recibir un protocolo de células madre, pregúntate cómo está tu reserva pancreática. Y si no te han medido eso en el protocolo que tú estás llevando, insisto, para diabetes, porque protocolo de células madre hay para otras enfermedades y en otros contextos. Pregúntate cómo está tu reserva pancreática y si no lo has checado, mide entonces tu péptido C y mide tu índice OMA beta. Y con eso te vas a dar una idea. Ah, sí tengo reserva. Y si el protocolo que estás llevando es para aumentar tu reserva, pero si sí la tienes, a lo mejor no es lo que te falta. No sé si me explico. Tienes que buscar qué es lo que te falta. Si no hay reserva, entonces a lo mejor esas células madre sí es lo que te falta. Recapitulando tantito, el protocolo de células madre no es como que te las ponen y ya, por arte de magia. No, ¿qué estás buscando y cuáles son tus objetivos? Por ejemplo, el día de ayer me preguntaba una persona, ¿me servirían a mí las células madre? Le digo, a ver, tú ya revertiste la diabetes, medicamentos no tienes, tu azúcar en 90, 92, tu peso bien, colesterol bien, péptido C, tu páncreas funciona bien, resistencia no hay. ¿Tú cómo te sientes? No, pues yo me siento súper bien. ¿Por qué te las pondrías? Pues, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que estás buscando? No nomás hay que ponerse por ponerse esas células. Tienes que buscar un objetivo. ¿Sabes qué? Yo no he bajado mi azúcar porque tengo resistencia y no logro bajar la resistencia. Ah, ok. Ahí ya va cambiando el abordaje y va cambiando el tratamiento. ¿Sabes qué? Yo no he revertido porque mi páncreas no produce insulina. Ok, vamos a ver por qué no produce y el tratamiento va enfocado a eso. Entonces, ¿qué es lo que te falta? Te faltan células madre, te falta reserva pancreática, te faltan factores de crecimiento, te falta mejorar tu medio interno o te falta mejorar esa inflamación. Les comenté que los protocolos para diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 tienen que ser a fuerzas diferentes, porque no es lo mismo, ustedes saben, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y si le damos el mismo tratamiento para una persona con diabetes tipo 1 que a la que tiene diabetes tipo 2, pues no se trata de eso, se trata de ver qué es lo que está pasando en cada caso particular. En la diabetes tipo 1, lo principal es un protocolo para mejorar esa reserva pancreática. En la diabetes tipo 2, lo principal es un protocolo para mejorar el medio interno. En la diabetes, a mi manera de ver, claro que de forma general y cada caso va a ser diferente. La diabetes tipo 1, el protocolo, ¿por qué mejorar la reserva pancreática? Porque generalmente una persona con diabetes tipo 1 no tiene células beta, no producen insulina y no tienen materia prima con que trabajar. Coman lo que coman, hagan ayuno, suplementos, vitaminas, etcétera, 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 no van a aumentar la producción de insulina porque no hay células, simplemente no hay. Y esas células no se van a generar a través de una vitamina y no se van a generar a través del ayuno. No hay células madre que produzcan esas células beta. Entonces, por eso en la diabetes tipo 1, quizá lo principal es mejorar esa reserva pancreática. No vas a regenerar ese páncreas si no hay tejido que regenerar. Tienes que tener el tejido, la materia prima con la cual puedas trabajar. Entonces yo pienso que en la diabetes tipo 1, tal vez lo más importante es un protocolo de mejorar esa reserva pancreática, número uno, a la par de mejorar esos factores de crecimiento. No nomás por depositar las células ahí van a activarse
y van a permanecer en el tiempo. Tienes que tener algo que los esté continuamente estimulando y activando. Y número 3, en la diabetes tipo 1, bajar inflamación. Frecuentemente esa diabetes tipo 1, y se dice que es en la mayoría, hay algo autoinmune, hay algo que inflama. Tu propio cuerpo destruye esas células beta. Entonces, de nada sirve ponerte células madre y ya funcionan, ya producen insulina. Pero si la causa que te llevó a esa diabetes tipo 1 no está resuelto, eventualmente esto va a dejar de funcionar. Tienes que también eliminar este estímulo. Por eso muchas terapias, y no digo que esté mal, es una forma de tratar. Muchas terapias o esquemas de células madre te la voy a aplicar ahorita, vamos a darle 2, 3, 4 meses porque también requiere tiempo para observar una respuesta, no es como que un día para otro. Y una vez que obtengas una respuesta favorable, te voy a dar un tratamiento de mantenimiento casi de por vida, ¿no? Cada 2, cada 3, cada 6 meses, ya dependiendo de cada caso particular. Porque sucede lo mismo. Llevas un tratamiento de células madre, te mejora bastante bien, pero si no te la sigues poniendo a los 3, 6 meses, un año, esa respuesta la pierdes. Precisamente por lo mismo. Porque es muy difícil el día de hoy un tratamiento con células madre que te funcione y que permanezca esa respuesta favorable por años. Son muy pocos los casos que han llevado tratamientos y que ya no se siguen poniendo y que esa respuesta la sigan manteniendo 5, 10, 15 años después. Claro que esta rama de la medicina también tiene poco tiempo todavía, falta mucho por aprender, muchas preguntas que quedan todavía al aire, muchas dudas, cuál es el mejor protocolo, cuál es el mejor las mejores células, la cantidad, la mejor vía de administración. Hay un montón de cosas que con el tiempo, lógicamente, se van a ir esclareciendo, creo yo, se van a ir puliendo y la tasa de efectividad va a ser mejor. Tradicionalmente, este esquema de células madre está diseñado para la diabetes tipo 1, en el cual no hay páncreas, no hay reserva pancreática y se trata de regenerar esas células beta. Y se dice que en la diabetes tipo 1 son los que más se benefician de esta terapia regenerativa. Sin embargo, en la diabetes tipo 2 también funcionan y también tienen su lugar. En la diabetes tipo 2, en la mayoría de las veces, sí hay reserva pancreática. Entonces, no vamos a poner células madre para regenerar el páncreas porque está regenerado. Simplemente esas células no están activas y no están funcionando de la manera que deberían. En la diabetes tipo 2, les comenté que lo más importante es mejorar el medio interno, cosa que han experimentado muchos de ustedes, cambiando su dieta, el ayuno, bajando toxinas, quitando medicamento, el cortisol, etcétera, lo que ustedes ya saben, y en automático ese azúcar baja, porque mejoran el medio interno, recuperan esa función pancreática y agregan, haciendo todo esto, agregan factores de crecimiento. Sin embargo, si hay gente con diabetes tipo 2 que tienen baja reserva pancreática, que quieren revertir, se hacen un péptido 6, sale muy bajo, 0.5, 0.6, y ya vemos que tienen mucho tiempo descontrolado o que han estado tomando medicamentos como glibenclamida, glipizida, por ejemplo, que son medicamentos que disminuyen mucho esa reserva pancreática. En ese contexto, por eso las mediciones son importantes. ¿Cómo vas a prescribir un tratamiento si no sabes cuál es el problema? ¿Cuál es la causa? Te voy a poner células madre y todo se te va a quitar. Claro que no. Te voy a poner células madre porque fíjate que de acuerdo a mi análisis, yo creo que el problema es esto y aquí están los estudios de laboratorio y yo creo que hay que darle por ese lado. Es diferente y hay más claridad en lo que estás buscando y en lo que estás tratando de corregir. También puede ser, ¿sabes qué? Yo creo que es esto, y llevas un tratamiento y al mes, a los 2, 3 meses, híjole, no funcionó. Entonces no era por ahí. Suele pasar, porque la respuesta definitiva de cuál es el problema es difícil. Todos los casos son diferentes. Y dentro de este análisis puede que hayamos apuntado y, híjole, el azúcar sí mejoró mucho esta parte, pero el azúcar sigue alto. ¿Por qué?
Pues porque hay otro problema, que tú no estás viendo y de eso se trata el monitoreo y el seguimiento. Ya corregí esto, pero el azúcar sigue alta. Entonces hay otro problema. A ver, vamos a seguirle buscando. Ah, mira, acá está otro detalle. Pum, ahí se te bajó. De eso se trata. Pero no nomás te va a dar un tratamiento sin que te digan claramente qué es lo que están buscando. Por eso a mí me gusta ser claro y que sepan hacia dónde vamos y sepan cuáles son las metas y cuáles son los objetivos, porque así creo que es mucho más productivo esa relación médico-paciente, esa información y esos datos. Si ambos estamos conectados y sincronizados con la misma meta, el mismo objetivo, el mismo tratamiento, salen más ideas y salen más detalles que hacen más productiva el tratamiento. Creo que ya me desvié tantito del tema. El punto aquí es, células madre, ¿para qué? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Mejorar esa reserva pancreática? Ok, entonces un protocolo es así. Factores de crecimiento, ok, que son las células madre mesenquimatosas, por ejemplo. El protocolo es así. Mejorar tu medio interno, tu protocolo es así. Y mejorar el medio interno no necesariamente requiere células madre. Así que todo va a depender de qué es lo que te está afectando. Si es el medio interno, insisto, ustedes lo han visto. Han cambiado la dieta, el ayuno, los suplementos y eso les ha mejorado bastante su control glucémico y han bajado medicamentos sin requerir. Hay mucha gente que revierte por completo sin requerir células madre. ¿Quién es candidato? Pues depende de lo que estén buscando y depende del problema, ¿no? Por supuesto. No nomás es porque sí, la juventud eterna. No, hay que tener claridad en el objetivo. Diabetes tipo 1 funciona, sí funciona. No hay duda de que la medicina regenerativa puede producir células beta, no hay duda. El problema es que esa respuesta no se mantiene mucho tiempo. Esa es la gran dificultad. Te puedes aplicar, sí, y tu páncreas se va a reactivar si tienes diabetes tipo 1 y la gran mayoría de los casos, 3, 6 meses, esa respuesta se va para abajo. Yo creo que en parte es por lo que falta de investigar y de aprender en relación a la producción de células madre, evitar el rechazo. El rechazo es que te pongan células y que tu mismo cuerpo lo rechace porque va a identificar que no son de tu cuerpo y va a hacer todo lo posible por eliminarlas. Esclarecer cuál es la cantidad o la dosis, la frecuencia, la mejor vía de administrar, diluidas en tanto, diluidas en menos, diluidas en salina, diluidas en esto, pasar en 5 minutos, pasar en media hora, no sé, como que son detalles que siento que a través de la experiencia y a través de la experimentación van a ir esclareciendo qué es lo mejor y qué no, y se va a ir puliendo el método. Pero también sospecho de que hay muchos esquemas que únicamente se enfocan en eso. Te voy a poner células madre para regenerar el páncreas, ok, pero no involucran o no hay mucho énfasis en esos factores de crecimiento, que también hay terapias para eso, y en mejorar ese medio interno. En la diabetes tipo 2 cambia tantito, porque sí hay reserva. A lo mejor lo que te falta es el medio interno, cosa que no requieres, células madre, pero si hay deficiencia de factores de crecimiento o hay mucha inflamación, ahí sí vendría bien esta terapia de células madre. En otras palabras, hay diabetes tipo LADA, en el cual hay anticuerpos que van al páncreas y destruyen ese páncreas. Por más que intentes la microbiota, bajando tu dieta, los suplementos, inclusive hasta medicamentos inmunosupresores, no hay una buena respuesta. Algo de esto te puede ayudar para regular esa inflamación. Claro, las células mesenquimales, que son células madre, pero ahí fíjate cómo cambia ya el abordaje. Es un protocolo antiinflamatorio. Ya es diferente, no es un protocolo para regenerar el páncreas. Insisto, todo va a depender de qué es lo que te falta y para eso pues hay que revisar todo tu historial, apoyarte de unos análisis de sangre para saber cuál es el problema y cuál es el mejor esquema para ti. ¿Funciona para tipo 1? Sí. ¿Para tipo 2? Sí. ¿La medicina regenerativa regenera páncreas? Sí. ¿Se puede restablecer la producción de insulina?
Sí, el problema, no lo olvides, es mantener esa respuesta favorable. Hay algunos que económicamente pues no hay inconveniente y cada 3 meses, cada 6 meses o cada 2, según sea el caso, reciben su terapia de mantenimiento y así se mantienen controlados. Pero claro que a la larga económicamente puede ser pesado para algunas personas y obsérvalo de esta forma. Si tú requieres terapia de células madre de mantenimiento de por vida, ¿sabes qué? Mejoraste mucho, bla, 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 pero tienes que venir cada 2 meses o cada 3 meses a recibir esto porque si no la respuesta la vas a perder. Entonces, no revertiste por completo porque sigues requiriendo ese tratamiento. Y no digo que esté mal, cada quien va a tomar la decisión. Habrá gente que dice, ok, para mí es un esfuerzo y sí está caro, pero yo estoy súper bien y vale la pena invertir en esto. Adelante, ya cada quien va a decidir. No creo que tampoco esté tan mal. Y esto es cada caso en particular. Espero no haberlos confundido. La terapia de células regenerativas funciona para tipo 1 y tipo 2, sí. El problema es mantener esa respuesta a largo plazo. No hay que perder el enfoque de qué es lo que tratas de hacer. Regenerar esa reserva pancreática, mide tu péptido C, nivel de insulina, índice OMA. Si está muy bajo, a lo mejor sí requieres regenerar ese páncreas. Si no está tan bajo, a lo mejor lo que requieres es mejorar el medio interno, que también existe un tratamiento o un protocolo antiinflamatorio y que todo va a depender del caso de esa inflamación. Si hay duda, mide tus anticuerpos anti-GAT65. Si están positivos, tienes diabetes tipolada, probablemente, y haya que desinflamar. Si el problema es el medio interno, lo más seguro es que no requieras células madre y que tienes que ponerte a ajustar ese estilo de vida para que mejore ese medio interno. Y habrá gente que requiera las 3 cosas: regenerar páncreas, mejorar su medio interno, bajar la inflamación y las 4 cosas y factores de crecimiento. Ahora sí que caso por caso. Ok, espero haberles esclarecido algunas dudas de forma general. Todo mundo pues es diferente. Esto es la medicina regenerativa que yo creo tiene bastante futuro una vez que se vayan puliendo y se vaya aprendiendo más del tema, se vaya perfeccionando el protocolo, el tratamiento, la dosis, la vía de administración, etcétera, etcétera. Creo que va a ser una alternativa muy buena para aquellas personas que no tienen reserva pancreática y que hasta el día de hoy no hay forma de que vuelvan a producir insulina, y que la medicina regenerativa pues probablemente sea la esperanza y la solución. Esto ya lo veremos próximamente, que de hecho ya es una realidad. Aquí la dificultad, insisto, es que se mantenga ese páncreas funcionando el tiempo suficiente. Ahora voy a pasar a leer aquí las preguntas que pudieran tener del tema y algunas dudas, y me gustaría, antes de que me escriban, por favor, si quedan todavía algunas dudas aquí en el chat sobre este tema de la medicina regenerativa enfocada en la diabetes. Si no fue un poco confuso la información que les acabo de presentar, porque creo que es un tema complejo que incluso a mí me cuesta organizar las ideas, pero que hago mi mejor esfuerzo por transmitir el mensaje y que sea lo más claro posible. Así que porfa, escríbame su opinión si no fue muy confuso el tema. Y ahora vamos a ver qué preguntas pudieran tener. Juan Aguilar, buen día. Aquí le contesté su pregunta en el chat. Le mando un abrazote. Virginia Chalán dice, gracias por estar aquí y qué bueno que le guste esta información y que la aporte. Bernardita Figueredo dice que es de Paraguay. Con gusto, para el reto de 21 días, llama o manda un mensaje al consultorio y aquí les pongo el teléfono. 663-127-7541 para completar su registro. Puede mandar un WhatsApp también. Sonia Joya nos manda un saludo desde Honduras. Le mando un saludo desde Tijuana, Baja California, México. Espero se encuentre muy bien. Y gracias por el apoyo de ser miembro del canal. Lo agradezco muchísimo.
María Guadalupe Gandarilla dice, gracias por sus palabras y qué bueno que está por aquí y que se le hace interesante esta charla porque es algo que pues es una realidad y cada vez más países la van a incorporar, al menos en México y Tijuana, donde yo vivo. Hay muchas clínicas que las utilizan con fines distintos, estéticos, neurológicos, ortopédicos, en el corazón, en los ojos. Hay muchas áreas en las cuales se está empezando a aplicar. Eufemia Gil, gracias por estar aquí siempre presente. Le mando un saludo y un abrazo. Espero nos vaya muy bien con su tratamiento. Hugo Martínez, desde San Antonio, Texas. Le mando un saludo. Gracias por estar aquí presente. Alma Reséndiz, buen día. Igualmente. Laura Flores, gracias por sus bendiciones. Igualmente para usted. Esther Romero dice, las células madre no es totalmente la solución. Efectivamente, es que va a depender, pues, va a depender de qué. Y yo creo que las células madre por sí solas no van a hacer nada. Requieren los factores de crecimiento, algo que los estimule a hacer algo, si no van a estar ahí quietas sin hacer nada. Requiere que el cuerpo no las destruya, evitar el rechazo y un medio interno o un terreno fértil donde cual puedan crecer y diferenciarse. Las vitaminas que se toman a diario pueden afectar la glucosa, pues va a depender del fabricante. La gran mayoría de los multivitamínicos no le va a subir el azúcar, a menos de que esa pastilla le hayan agregado azúcar para que el sabor no le disguste y se las pueda tomar. Eso es lo único que tiene que verificar. Gracias, Esther Romero, por su participación. Ok, dice María Campis, Doc, tenía 130 de glucosa. Bajé todo y mi glucosa está estable, pero ya no puedo engordar, ya estoy delgado, ya rompí la resistencia. No entiendo cuál es el problema. Su peso, me creo a lo que veo aquí que escribió. Entonces habría que pesarse, habría que medir su estatura y calcular el índice de masa corporal. Si su índice de masa corporal está en rango, yo no me preocuparía tanto. Generalmente el peso nos preocupa porque no nos gusta vernos delgados porque estamos acostumbrados a vernos con sobrepeso. Pero si el peso está en rango, índice de masa corporal en rango normal, y ese peso le confiere a usted salud metabólica, yo no le veo tanto el problema entonces de estar delgado, más allá de la apariencia, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer, calcular su índice de masa corporal y ver si ese peso le está ayudando en recuperar salud metabólica. Salud metabólica es normalizar lo más que se pueda sus niveles de colesterol, normalizar ácido úrico, normalizar la presión arterial lo más que se pueda, revertir la diabetes, por supuesto, y bajar el abdomen o bajar la panza. Si usted tiene esos 5 puntos, al menos, quiere decir que ese peso le está ayudando bastante bien y no me preocuparía tanto. Dice Judelki de León, que nos manda un saludo desde Estados Unidos, y Arnaldo Jiménez desde Bolivia. Rosario, ¿dónde está el chat? A ver. Ay, aquí le piqué. ¿Por qué no me aparecen aquí los comentarios? Se me desapareció el chat, ¿por qué no lo veo? A ver, ¿qué pasó? Y a ver, acá arriba, acá no, tampoco, a ver aquí tampoco, el micrófono tampoco. Oigan, disculpen, es que no veo el chat, no veo sus preguntas. Dice que
Se me borró completamente la conversación. Ya no tengo aquí el acceso a sus preguntas. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a repetir. Yo creo el próximo miércoles. Ahora sí que para puras preguntas. ¿Qué les parece mejor esto? Yo creo que sería una buena sesión. Lo voy a publicar en un momento más y les voy a mandar mensaje para que manden preguntas y yo creo que a partir de eso vamos a poder retomar algunas preguntas que aquí no estoy viendo o bien si quieren que analicemos algún caso aquí en vivo, con todo gusto, mandan su caso clínico y lo revaloramos. No veo aquí sus preguntas, así que voy a cortar la transmisión. Pues una disculpa y los espero este próximo miércoles con otro tema de interés y sus preguntas van a ser muy importantes porque además de que yo les voy a aportar un análisis de su caso, me van a dar ideas a mí o generar conocimiento. Ya les he dicho, el conocimiento es bidireccional. Ustedes me enseñan cosas, aunque no lo crean, ustedes me enseñan y yo les aporto y creo que ambos crecemos juntos. Se me borró el chat, una gran disculpa, no veo aquí las preguntas, pues les mando un saludo, excelente fin de semana y los espero este próximo miércoles. Cuídense mucho y hasta luego.